Bueno, os voy a presentar la conferencia que cierra las primeras jornadas de biosanitaria, que se llama MicroRNAs y cáncer, y os la va a dar José Fernández Piqueras, que es catedrático de genética de la Universidad Autónoma de Madrid, y al que ante todo quiero agradecer su presencia aquí, que tiene un montón de compromisos y de hecho acaba de salir de un examen en la Autónoma, tiene otra reunión después de aquí, pero le quiero agradecer que haya encontrado un hueco entre medias para venir aquí a Biológicas de la Complutense. Tenemos bastante relación con él y la verdad es que siempre que le hemos pedido algo ha respondido, vamos, sin ningún problema. Entonces, bueno, os voy a decir una parte muy pequeña de su currículum, que es muy extenso, pero bueno, por deciros algo. Durante los últimos años, él se ha dedicado al estudio de los mecanismos responsables del origen y desarrollo de los linfomas linfoblásticos de células T. Entonces, trabaja en colaboración con diferentes grupos, como por ejemplo del Instituto Pasteur de París, la Medical School de la Universidad de Nueva York, el Centro Nacional de Biotecnología, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, etc. Y su equipo contribuye a la identificación de nuevos genes codificantes y no codificantes, microRNAs, que es lo que va a ser fundamentalmente su conferencia, que están implicados en el desarrollo de los linfomas que os acabo de decir. Y están descifrando los mecanismos genéticos y epigenéticos responsables de ellos. Es autor de más de 120 artículos publicados en revistas de el mayor prestigio en su campo, como pueden ser Cancer Cell, Blood, Leuquimia, American Journal of Medical Genetics, Carcinogénesis, Pharmacogenetics, Pharmacogenomics, etc. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales y tiene 3 patentes. Para que veáis que los biólogos también podemos tener patentes. Yo no, pero... Exactamente. Luego, pertenece a la red española ACIBERER, que, por si no sabéis las siglas, es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, y pertenece al Instituto de Investigaciones Biosanitarias de la Fundación Jiménez Díaz, para los que tenemos una edad, la Concha, o la Concepción, y a varias iniciativas europeas encaminadas a valorar el efecto de la radiación en el desarrollo del cáncer. Ha sido director del Departamento de Genética y Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la Autónoma de Madrid y es miembro de numerosas sociedades científicas y, por último, desde el punto de vista de la genética del cáncer, biología del cáncer, pertenece a los comités de bioética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Bueno, pues nada más, he hecho un resumen muy breve y os dejo ya con él. Espero que os resulte interesante a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia. Pues muchísimas gracias, Ana, muchas gracias, César, por invitarme a estar aquí. Lo he hecho con sumo placer, con muchísimo gusto. Me avisasteis además con muchísimo tiempo. Y oyéndote, Ana, se da uno cuenta que ya va teniendo una edad. Pero yo me siento un chaval, porque cada año me encuentro que los que me llegan delante para que les dé clase tienen la misma edad. Y sois de alguna manera mi espejo. De manera que me creo que todavía soy un chaval de cuando empezaba. Pero no, ya le van llamando a uno para los comités de ética. Eso ya empieza. Bueno, les voy a hablar de microRNAs y cáncer. Y esta primera diapositiva no la he puesto por casualidad ni por rutina. Trabajo en este momento en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto entre la universidad y el consejo. Pero todo esto son mis sponsors que me obligan a ponerlos allá donde voy a dar una conferencia, porque de uno o de otro saco algo. Pues hay algún contrato que me viene de un proyecto europeo, otro contrato que me viene de un proyecto de la Comunidad de Madrid, otro contrato privado, en fin, ahí están todos esos. Esto es como los ciclistas, ¿no? Ya estamos a ese nivel. El CIBER ya lo ha indicado Ana muy bien, pero como ven ustedes, pues hay unos cuantos sitios más en donde uno tiene que engancharse, pedir proyectos, que haya suerte de que los den y luego estar justificando, de manera que estira uno justificando proyectos al cabo del año. Bien, quizá estén ustedes de acuerdo conmigo en que uno de los mayores avances de la era posgenómica fue el descubrimiento de los mecanismos de interferencia mediados por RNA o RNA interferente. Básicamente era un nuevo mecanismo de control de la expresión génica
que lo ejercitaban moléculas de RNA de cadena doble. Hasta ese momento se tenía más o menos claro que podía haber genes que expresaban pues, RNAs antisentido y que de esa manera podían controlar la expresión de otros genes que expresaban la otra copia del molde de DNA. Sin embargo, esto era algo realmente curioso y estaba relacionado con algo extraordinariamente emergente que ya se apuntaba en el proyecto Genoma Humano. Y es que la inmensa mayoría de los genes que iba a haber en un genoma complejo como el nuestro no iban a ser genes codificantes. El número de genes que codifican, y cuando digo esto al menos yo quiero entender que se traducen en proteínas después de ser transcritos, el número de genes codificantes es relativamente limitado y comparable y más bajo que tantas y tantas especies, ¿no? Pero curiosamente el número de genes no codificantes está increciendo y ya va por miles, muchos miles, no solamente, digamos, reconocidos por predicciones teóricas, sino sobre los que se va sabiendo que tienen una función. Y dentro de este grupo llama especialmente la atención los microRNAs, quizá porque son un subgrupo dentro de los llamados genes no codificantes sobre el que más se ha estudiado. De hecho, verán ustedes que toda la plétora de microRNAs que dispone una célula eucariótica realmente están detrás de una especie de ajuste fino de sintonía de la expresión de todos los genes que están implicados en todos los procesos que ustedes se puedan imaginar que hay en una célula. Andrew Fire y Craig Mello se reconocen como descubridores, aunque realmente aquí quedó fuera, como siempre, los premios Nobel, mucha gente, pero en ellos se ejemplificó el descubrimiento de este mecanismo, inicialmente en Caenorhabditis elegans, y que después se comprobó que era pues, universal. Como verán, lo tienen hasta los virus, pero que yo sepa todavía no lo tienen las bacterias, aunque las bacterias tienen otras cosas que más o menos son comparables. Siempre que hay algún avance en ciencia, recuerden ustedes los cuadros de Dalí cuando la doble hélice, pues ahora tienen aquí un cuadro de Claudia Bentley que realmente parece que estuviera reflejando la estructura de los apareamientos de los microRNAs, que es imperfecta con los mensajeros target, como ahora verán. Bueno, todo esto es lo que yo me había prometido y que he ido recortando poco a poco conforme veía que esto yo no lo daba ni en un día. Pero sí que me gustaría, por si las moscas, no sé el nivel que ustedes tienen, introducirles primero toda la biología de los microRNAs antes de ver su participación en cáncer. Y de esa manera nos ahorramos también, o se va a entender mejor, la segunda parte. De manera que hablaré de la biogénesis de los microRNAs, de la nomenclatura que se está utilizando, para cuando lo vean ustedes identifiquen perfectamente a qué me estoy refiriendo, las predicciones, digamos, bioinformáticas de los blancos, los RNAs blanco que van a reconocer para controlar la expresión génica, las evidencias experimentales, y a partir de aquí todo es cáncer. Empezaremos con una especie de decálogo de lo que yo considero que serían los 10 aspectos más importantes que habría que conocer de la participación de los microRNAs en cáncer, y luego veríamos pues, causas de su desregulación, la utilización de los marcadores, de los microRNAs como biomarcadores o como para el diseño de nuevas estrategias terapéuticas. Y si después sobrara algo, que creo que no, les contaría algo de nuestras contribuciones en este campo. Vamos a empezar, por tanto, por lo que es la biogénesis. Esta es una diapositiva muy complicada. De hecho, me van a disculpar que mis diapositivas no van a ser demasiado sencillas, como marcarían los cánones, sino más bien todo lo contrario, van a estar llenas de cosas. Yo no tengo ningún inconveniente en dejarles la presentación en PDF por si ustedes quieren tenerla, de manera que de esa forma, si alguien estuviera interesado, no tendría ni que tomar apuntes. Y por otra parte, a mí me viene muy bien, pues es una chuleta excelente tener las diapositivas mejor ilustradas que no muy parcas, ¿no? Bien, entonces, miren, como les recordaré en una diapositiva posterior, básicamente hay dos tipos de microRNAs. Los que denominamos intergénicos y los intragénicos. Los intergénicos derivan de genes no codificantes que están probablemente en cantidades de varios miles, aunque que yo sepa demostrados con evidencias experimentales en humanos hay unos 2.500, que no ofrecen ninguna duda, pero probablemente el listado va a ir creciendo, cada año va a ir creciendo. Estos serían los intergenes, es decir, son genes que son no codificantes, pero que son transcritos por la RNA polimerasa 2, la inmensa mayoría de ellos. La RNA polimerasa 2, como saben ustedes, es la polimerasa típica de los genes codificantes.
Y efectivamente, cuando hace un transcrito, este transcrito sufre las dos modificaciones en el extremo 5' y 3' típicos de los mensajeros. Tienen su cola de poli A en el extremo 3' y el capping este de metilguanosina en el extremo 5'. Se procesa como si fuera a ser un microRNA. Pero hay una pequeña diferencia, y es que tienen una zona de autoapareamiento muy importantes dentro. Entonces, este microRNA, en lugar de sufrir un proceso de maduración con eliminación de intrones y tal, y ser llevado al citoplasma y dirigir la síntesis de proteínas, es recogido sorprendentemente por unos complejos, complejo DROSA, que tiene aquí una proteína que está alterada en el síndrome de DiGeorge, de ahí el nombre, de DGFR8. Este complejo proteico, siendo DROXA una ribonucleasa nuclear, lo que hace es que ataca directamente a estos transcritos y les corta todo lo que les sobra aquí, casi lo deja reducido a la zona de autoapareamiento. Esto es lo que se llama pre-microRNA. A partir de aquí se sigue un proceso que voy a parar un momento para decirles que la otra entrada de pre-microRNAs viene simplemente de regiones intragénicas, ya sean intrones o ya sean exones, de genes codificantes o no codificantes. Pero hay regiones tanto en intrones como en exones que son capaces de autoaparearse y entrarían sin sufrir este procesamiento inicial, por lo que se llama el microprocesador, entrarían directamente proporcionando esta especie de moléculas que no son propiamente de cadena doble de RNA, pero funcionan como tales por el autoapareamiento. Bien, una vez que llegan aquí, que tenemos estas moléculas que tienen aproximadamente unos 70 nucleótidos, son exportadas al citoplasma mediante un transporte activo que utiliza RAN exportina 5, RAN GTP dentro, RAN GDP cuando sale fuera. De manera que aquí tenemos un sistema que no es una salida fácil, sino que es una salida activa. Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de que el sistema tenga unos puntos de saturación. Y esto es muy importante a la hora de entender la biología de los microRNAs. Una vez que sale este pre-microRNA al citoplasma, lo recoge otro complejo similar al anterior, pero que ahora tiene una ribonucleasa citoplasmática distinta, que es Dicer, y tiene otros cofactores. En humanos es la proteína esta TRBP que aparece aquí, que lo que hacen es introducirle otro corte, quedando una especie, ya no una especie, sino moléculas de RNA de cadena doble con extremos monocatenarios entre 19 y 24 nucleótidos nada más. La última parte en la biogénesis es que entra un juego de proteínas con un nombre así como muy espacial, se llaman argonautas. La argonauta 1,4, en humanos la que está más representada es la 2, es una familia multigénica. Y esta argonauta, uniéndose a este sistema, hace ya lo que queda, que es separar estas dos cadenas, se queda solamente con una cadena sencilla de RNA, y se forma lo que se llama el complejo efector o complejo RISC, de RNA Induced Silencing Complex, ¿no? Entonces, este realmente ya es un complejo donde la proteína argonauta, utilizando como guía una cadena sencilla de RNA, la otra cadena sería una cadena pasajera, normalmente se elimina, aunque no siempre, ya comentaremos esto, ¿no? Y busca los RNAs mensajeros producidos por genes codificantes. Entonces, lo que hace normalmente este complejo RISC es irse hacia la región 3' no traducible, 3' UTR, de los RNAs mensajeros. Y entonces parece ser que según el grado de homología, que no tiene por qué ser total, si es total el grado de homología entre el microRNA guía, que ahora, como ven ustedes, el microRNA maduro, es una cadena sencilla de RNA metida en este complejo. Si el apareamiento es perfecto, parece ser que es capaz de desencadenar incluso procesos de corte. Pero lo que suele hacer normalmente es facilitar procesos de adenilación ejecutados por otros complejos proteicos que se unen, interacción proteína-proteína, con lo cual lo que hacen es que el RNA mensajero desaparece y nosotros vemos entonces que un gen codificante está perfecto, no tiene nada, produce RNA mensajero, pero curiosamente en algunas células produce muy poco. Y a lo mejor es porque tiene una cohorte de microRNAs que lo están degradando. O simplemente a veces que evita la traducción, de manera que en algunos casos la cantidad de RNA mensajero detectada no es significativamente diferente, pero de proteína sí. Se han llegado incluso a describir, que eso es muy infrecuente en los microRNAs, cortes endonucleolíticos en mitad del gen, del RNA mensajero del gen blanco.
Incluso, como veremos después, pero siempre excepcionalmente. Y la excepción pues, puede que sea verdad y abra nuevos campos, pero es una excepción. Parece ser que estos microRNA son también capaces de guiar estas maquinarias hacia el DNA, controlando la expresión, no a nivel post-transcripcional, que sería esto, sino incluso a nivel transcripcional. De manera que esta sería la zona de unión. Los microRNA entre el nucleótido 2 y 8, empezando en la dirección 5'3'. Esto es lo que se llama la seed sequence. Esta es la clave, la que reconoce regiones complementarias en el RNA mensajero del gen blanco, aunque hay otras secuencias adyacentes que pueden influir en la especificidad y en la permanencia, lo que se llama la energy free, es decir, la estabilidad de ese reconocimiento. De manera que las palabras clave serían, por tanto, que hace una especie de ajuste fino de sintonía. Típicamente no anulan por completo la expresión de los genes blancos, pero sí que la bajan. El efecto en knockdown no sería un efecto knockout, aunque si se agrupan muchos microRNAs como pirañas por un RNA mensajero, pues probablemente ya entre todos sí que sean capaces de hacer estragos. Y en cualquier caso constituyen, junto con lo que globalmente se llama epigenética, unos mecanismos de plasticidad en el control de la expresión génica, que le puede interesar muchísimo, muchísimo a una célula cancerígena, porque no necesita que haya mutaciones para que pueda encender y apagar genes, simplemente utilizando mecanismos de subidas o bajadas de microRNAs. Esto es más de lo mismo, pero para que ninguno de los que está aquí cuando oiga la palabra cropping o dicing crea que está oyendo algo distinto, es simplemente que son los nombres que se están acuñando para hablar del procesado en núcleo y del procesado en citoplasma. No hay más que comentar en esta diapositiva. Y esto es por si alguien no quiere creerse las cosas como Santo Tomás y quiere que alguien se lo demuestre, pues miren, en el caso de los mamíferos, prácticamente en el 80% de los RNAs hay degradación de los RNA mensajeros, pero hay un 20% en donde no, pero hay bajada de proteína. Vamos al punto B, que es la nomenclatura. Si ustedes ven algo de lo que aparece aquí, ahora ya lo pueden entender. He puesto en rojo la palabra clave que diferencia situaciones y les explico qué es cada una. En primer lugar hay un prefijo que aquí solamente he utilizado dos, HSA, que es de Homo sapiens. Eso significaría que el microRNA es humano. O bien MMU son las siglas del nombre genérico y específico, en este caso es mus musculus, es decir, que es obviamente el ratón. ¿Vale? El grado de conservación de muchos microRNAs es verdaderamente extraordinario. De manera que un punto muy a favor cuando uno quiere ver la importancia de los microRNAs es simplemente ver el grado de conservación evolutiva que tienen, porque uno puede suponer que ha sido importante hasta el punto de mantenerse a lo largo de la escala evolutiva. Cuando ven este sufijo A minúscula, B minúscula, por ejemplo aquí, antes, este otro. Esto sería HSA, es un microRNA humano, MIR es la abreviatura de microRNA, pero si aparece esta R con minúscula, es el pre-microRNA. Y si aparece con mayúscula, es el maduro, el que ya tiene nada más que entre 20 y 24 nucleótidos. Eso parece que es una tontería, pero si la gente escribe bien los trabajos, nos ahorra explicar mucho. Pone la R mayúscula y ya sabe que tiene los maduritos nada más, y que por tanto ya están procesados. Después, otra forma de diferenciar microRNAs es añadiendo este sufijo, A o B, por ejemplo, 123A o 123B. Esto significa que son dos microRNAs extraordinariamente parecidos, pero que se diferencian en uno o dos nucleótidos prácticamente. Entonces, bueno, pues prácticamente puede que tengan los mismos target, pero puede que no, o que las afinidades sean distintas. Cuando lo que se ponen son números, 1 o 2 como sufijo, entonces son exactamente el mismo microRNA, pero que está duplicado, triplicado y está en distintas regiones del genoma. Con los microRNA se da lo mismo que con todos los genes, ¿no? Idéntica naturaleza, pero los genes localizados en diferentes regiones del genoma. Cuando se pone 3P o 5P, pues les remito al punto crítico en donde estamos en el citoplasma, ¿recuerdan? Ha cogido Dicer el tema, ya tiene los RNAs de cadena doble y hay que elegir cuál es el guía, si el 3P o el 5P. Entonces, si el guía es el 3P,
pues naturalmente sale así. Y para distinguir precisamente el que no es guía y que normalmente es degradado o se expresa muy poco, se suele poner este asterisco. Yo creo que con esto interpretan ustedes todos los microRNAs. Ahora, ¿dónde están los microRNAs? Les dije que se lo iba a recordar. Pues aquí tienen ustedes todas las situaciones con ejemplos concretos. Intergénicos e intragénicos, desde aquí para abajo. Los intergénicos, genes propios con sus propios promotores, funcionan como cualquier otro gen. Pueden ser monocistrónicos, es decir, hay un gen, se transcribe en un RNA mensajero que finalmente va a dar lugar a un solo microRNA, por ejemplo, el MIR210. Pueden ser bicistrónicos, como pasa en este clúster 222-21, y aquí aparece ya una palabra, clúster, es decir, hay veces que se dan agrupaciones. De hecho, estoy seguro que no vamos a llegar a que yo les explique lo que estamos haciendo, pero uno de nuestros primeros trabajos que a mí me gustó mucho es que íbamos buscando sitios con frecuencia de lesiones muy frecuentes en nuestros tumores. Y finalmente seleccionamos una, que está en el cromosoma 12 del ratón, y la ortología sería en el 14 humano, que tenía 51 microRNAs en 7 megabases. Era algo realmente espectacular. Bueno, esa región nos interesó mucho y por eso nos centramos en ella. Pues hay veces que se dan agrupados y que incluso se transcriben como un RNA bicistrónico, que luego tiene que partirse en 2 microRNAs maduros, distintos. A veces, como el caso del clúster 1792, hay 6, al menos en mamíferos, son 6 microRNAs distintos que se expresan a la vez en un policistrónico, que luego dan lugar a 6 microRNAs distintos, cada uno con targets distintos. Esto es como pegar una perdigonada desde esa región, porque se abre en abanico y a partir de ahí uno controla un montón de genes distintos, ¿no? Y dentro de los intragénicos, pues los hay en secuencias intrónicas de genes no codificantes, en exones de genes no codificantes o en intrones o en exones de genes codificantes, de manera que ahí la presencia del microRNA, cuando dependa de otro gen, porque va dentro, pues en realidad va a depender de los controles que tiene el gen hospedador. Él por sí solo no es nadie, es un viajero que va allí. Y si sobreexpresamos el gen, sabemos que sobreexpresamos el microRNA que lleva dentro. Estas son las cosas que, antes de entrar en ese famoso decálogo de cáncer, pero que en general a mí me gustaría recordarles de los microRNAs. Han sido descubiertos, como les dije, en plantas, en animales e incluso en virus, que yo sepa, no en bacterias, como tal sistema. Hay muchas bases de datos, luego les recordaré algunas, pero hay muchísimas bases de datos que van recogiendo todo lo que hay sobre los microRNAs. Pero el MIR-Base, que lo lleva el Instituto Sanger, en Gran Bretaña, en enero del año pasado ya daba 2.500 microRNAs maduros demostrados. Y en ratón se iba por los 1.200, pero un poquillo de más pereza en ratón porque va a haber los mismos prácticamente. En el caso de los mamíferos, refiriéndome fundamentalmente a los mamíferos, aproximaciones, digamos, predictivas por algoritmos bioinformáticos o experimentales ya han demostrado que un solo microRNA puede reprimir, pues aquí pone más de 100. Si son predicciones teóricas, y ustedes entran en una base de datos, ponen el nombre de un microRNA y ven qué genes tiene, a veces les salen miles. Pero entre los datos experimentales y los datos tal, pues se consensúa que desde luego 100 seguro que tienen, ¿no? Vamos a suponer que ya son 100 genes los que dan. Pero es que un simple microRNA mensajero, ahora me voy al mensajero, puede ser reprimido por múltiples microRNAs. Las regiones 3' UTR de los RNA mensajeros, ustedes han visto que eran larguísimas, ¿para qué tanta cola de esto y luego después encima, ¿no? Pues realmente tenían dentro un montón de sitios de reconocimiento para microRNAs, y un solo RNA mensajero puede tener varias dianas de reconocimiento para un mismo microRNA y muchas otras dianas para otros microRNAs. Por eso les decía que uno se puede imaginar al RNA mensajero como a uno de nosotros que mete el pie en un río de esto sudamericano y allá acuden 20.000 pirañas, que son los microRNAs, ¿no? Y nos muerden no solamente en el pie, sino ya se tiran para el otro también. Esto significaría que el 60% de todos los genes codificantes estaría como mínimo controlado por microRNAs.
al menos como el efecto knockdown, ese de ajuste fino de sintonía, y desde luego los microRNAs participan por los genes codificantes que controla en todos los procesos celulares conocidos. Y esto es lo que les dije, que normalmente buscan la región 3' UTR, pero hay excepciones en que pueden hacer cortes endonucleolíticos e incluso reconocer el DNA. ¿Qué es esto de las predicciones bioinformáticas? Pues miren, ya saben que en biología, en la medida de lo posible, cuando hay procesos de este tipo, que relacionan, en este caso, la DNA, o sea, moléculas de ácidos nucleicos con proteínas, pues hay algoritmos que tratan de identificar secuencias, características que definan la naturaleza de si existe o no existe, con qué fortaleza, etc., ¿no? Entonces, los algoritmos que se han desarrollado para, de una manera teórica, predecir si teniendo la secuencia de un RNA mensajero y teniendo la secuencia, la seed sequence esa, de un microRNA, para predecir en cuántos casos se podrían unir de una manera razonablemente estable, utilizan criterios de conservación, de, por supuesto, la secuencia en sí misma, el número de sitios que hay para ese microRNA en la región 3' UTR del RNA mensajero del gen blanco. Y además utilizan secuencias que están en el contexto, como les dije antes, pero que pueden interferir en la organización secundaria o terciaria del microRNA y que podían interferir esa relación. Entonces, pues hay algoritmos como Miranda, ¿no? Son ustedes muy jóvenes, para nosotros decir Miranda es ver una señora con un gorro, ¿no? Lleno de fruta. PICTAR, Target Scan, en fin, muchísimas. Las evidencias experimentales son fundamentalmente de dos tipos. Cuando uno dice, vale, ya tengo la predicción teórica, este microRNA me controla este RNA mensajero de este gen. Pero esto es verdad en la práctica. Entonces, normalmente hay dos tipos de aproximaciones. Una consiste en hacer construcciones, bueno, ya están las construcciones, comprar una construcción que tiene el gen luciferasa con un promotor potente que controlamos, pero al que le ponemos como región 3' UTR, la 3' UTR del RNA mensajero blanco que queremos probar. Entonces, el asunto ya pues es muy sencillo, porque si añadimos, cotransfectamos los microRNAs en unas células apropiadas con estos vectores, cuando realmente reconozcan el transcrito luciferasa con la región 3' UTR y lo reconozcan de verdad, anularán la expresión de la luciferasa, que pegará unos bajón considerable, knockdown, o impedirán, por supuesto, la síntesis de proteínas que se derive. Y la segunda aproximación, que es más compleja y quizá menos desarrollada, se basa en hacer experimentos de coinmunoprecipitación, en donde el complejo RIX, ese que tiene Argonauta y el RNA maduro, en un momento determinado tiene que interaccionar con el RNA mensajero blanco. Pues consiste en coprecipitar todo ese complejo e identificar las secuencias de RNA mensajero que hay allí. Esto tiene diferentes nombres, básicamente son, como ven, ejercicios de pull down, y hay una base de datos que yo sepa es la más reciente, que es la que reconoce ya, la que recoge todos estos datos experimentales de evidencias de que realmente esos microRNAs están reconociendo a esos RNA mensajeros. Me van a permitir un traguillo de agua y nos metemos con el decálogo en cáncer. Ya entramos en cáncer. Bueno, la primera evidencia que se tiene de que los microRNAs estaban implicados en el desarrollo de alguna enfermedad humana, pues vino precisamente de unos microRNAs que estaban desregulados en cáncer. Y fue uno de estos clústeres, llamado 15-16, estos que se transcriben en unos RNAs policistrónicos. Concretamente, este clúster bajaba considerablemente la expresión, y esto coincidía con que en la leucemia mieloide crónica son muy frecuentes unas deleciones en una zona determinada del genoma que contienen un oncogen importante, que es BCL2, es uno de los genes más importantes que se llaman de supervivencia celular. Entonces, pues resulta que, no sé si me he expresado bien, este clúster de microRNA estaba en esta región delecionada, y esos microRNAs
controlaban el gen BCL2. De manera que al bajar considerablemente subía BCL2. Y esto era una característica que favorecía a los tumores. ¿De acuerdo? Les repito para que no haya ninguna... La primera evidencia vino de que había una región que se direccionaba en leucemia mieloide crónica. Esa región contiene este clúster de microRNAs y se demostró que ese clúster de microRNAs controla este gen. ¿Qué es lo que pasaba en la leucemia? Que al eliminar esos microRNAs subía la expresión del oncogen correspondiente y eso favorecía al tumor. Y era la única causa conocida que aumentaba la expresión de este gen BCL2. Entonces, a partir de aquí viene el decálogo. Le quisiera comentar algunas cosas, aunque breves, de lo que se llama el mirnoma. Lo mismo se llama el genoma, pues el mirnoma sería pues, la secuencia de todos los microRNAs que hay en un genoma. Les voy a hablar de que hay en todos los cánceres se caracterizan porque hay una reducción o inhibición parcial global de casi todos los microRNAs. Después que algunos microRNAs se comportan como oncogenes y otros como genes supresores que controlan todas las etapas del cáncer, aunque su actuación es dependiente de contexto. En unos casos pueden ser oncogenes, en otros casos pueden ser genes supresores de tumores, y con esto hay que tener cuidado. Les hablaré también de lo que es la redundancia de target y las aproximaciones con las que se está haciendo el estudio de los microRNAs en cáncer, porque se ha partido de unos estudios muy simplistas y en realidad el asunto es muy complicado, como era razonablemente pensar. Le hablaré de la existencia de RNAs que son competidores endógenos. Incluso se están describiendo últimamente unos RNAs circulares, que al ser circulares están más protegidos de las nucleasas que necesitan extremos libres, por tanto son más estables, y que son como esponjas que están llenas de secuencias target de microRNAs. Es el único caso en donde la naturaleza nos ha copiado a nosotros. O sea, si nosotros quisiéramos inhibir un microRNA, una cosa que se nos ocurriría es transfectar unas células con una esponja de este tipo que estuviera llena de secuencias de reconocimiento, con lo cual distraemos el microRNA hacia esa esponja y lo despistamos de que haga daño al gen blanco, que es el que teóricamente estaba controlando. Pues ya lo había pensado la naturaleza, maldita sea, si es inútil, lo ha pensado antes. Varía tanto las cosas, no quiero ser naturaleza preadaptativa de la mutación, pero bueno, varía tanto que al final... Después hablaremos de la presencia de microRNAs en sangre. Ustedes ya, yo creo que han nacido en el mundo de las biopsias líquidas, que se llaman. O sea, ahora, hoy día se está poniendo cada vez más de moda que todo el cáncer se va a analizar a través de muestras en fluidos corporales, principalmente sangre. Pues allí también van los microRNAs y les contaré cómo van. Si van libres, desnudos, con toalla o van acompañados de alguien. O incluso van en coche, como es el caso de los exosomas, y por tanto bastante protegidos. Les hablaré de lo que nos dicen los modelos animales y algún ejemplo de que los virus efectivamente tienen microRNAs. Incluso algunos son prácticamente idénticos a los nuestros. Empezamos con el mirnoma. Bueno, lo primero que ocurre con tener unos datos, digamos, de todos los perfiles de expresión de microRNAs en una célula, es que esos perfiles de microRNAs tienen algunas ventajas sobre los perfiles de RNAs mensajeros. Primero, son mucho más estables. Segundo, el microRNA es el producto final de la expresión. Cuando tenemos un perfil, un profile de estos de RNAs mensajeros, no sabemos si realmente se van a traducir todos a proteínas o en la medida esperada. Sin embargo, los microRNAs son lo que son. Si los tienes, ya los tienes. Entonces, su estabilidad, el hecho de que sean punto final, que ya su presencia sí que tiene una consecuencia funcional y demás, ha hecho que todos los intentos de clasificar diferentes tipos de cánceres, diferentes estadios de diferenciación del cáncer, miraran hacia lo que es determinar patrones de expresión de microRNAs, más que de RNAs mensajeros. Y el resultado está siendo bastante prometedor. Hay les dije, una reducción en la expresión global de los microRNAs, lo cual encaja bien con el hecho de que si los microRNAs están controlando los procesos de diferenciación, cuando los quita uno de en medio, eso encaja bien con el carácter desdiferenciado de una célula tumoral. Aunque si me oyen algunos colegas me matarían porque dirían, vale, pero las células tumorales lo que hacen es que a partir de una iniciadora se desdiferencia para meter el programa cancerígeno. No deja de ser un programa desdiferenciado con respecto al del tejido de origen. Por otra parte,
resulta que esta depleción global de microRNAs suele coincidir con que algún elemento de la maquinaria de biogénesis esté tocado en cáncer. Y es que en realidad la maquinaria de biogénesis está tocada, con lo cual se explica bien el que haya una bajada. Esto se ha comprobado en modelos animales, donde se ha confirmado que efectivamente cuando se hacen modelos animales que tienen elementos de la maquinaria de biogénesis pues tocados de alguna manera, reducidos, sobreexpresados, mutados, entonces lo acusa el animal en cuanto a la producción global de microRNAs y además en la propensión a la tumorogénesis que tienen esos ratones. No obstante, como les pongo aquí también a continuación, hay algunos microRNAs que aparecen que escapan de este proceso, que son los que se comportan como oncogenes. Y aquí está el asunto. Miren, típicamente en la parte izquierda de la diapositiva estarían microRNAs que se encuentran sobreexpresados en un cáncer, ¿verdad? Estos microRNAs que se sobreexpresan en cáncer normalmente están controlando genes supresores de tumores, digamos genes supresores clásicos, ¿no? Por tanto, lo que podríamos decir es que se están comportando como oncogenes, y a esto se le llama oncomirs, ¿no? Es la palabra que se utiliza. Por otra parte, la parte derecha de la diapositiva, hay algunos microRNAs que lo que hacen es reducir su expresión en cáncer. Estos los vamos a llamar, pues, microRNAs supresores de tumor, porque son los que típicamente están controlando oncogenes, y entonces cuando ellos bajan, aumenta la expresión del oncogen. De una manera y de otra, ya saben ustedes, se contribuye a lo que es el proceso de tumorogénesis. Estas son diapositivas muy rápidas, trabajos relativamente recientes, una primera columna con un listado de microRNAs que apostaría la vida que cualesquiera de los que están aquí ya saben interpretar lo que significa, saben que es un clúster, saben si la R minúscula, si la R mayúscula. Aquí todos están con R mayúscula, luego por tanto estaríamos en los maduros ya procesados, ¿no? Bueno, pues aquí están los mecanismos. Fíjense que hay algunos que solamente se han descubierto como genes supresores, otros solo como oncogenes, pero algunos, según el contexto, como ahora veremos, pueden funcionar como oncogenes o genes supresores. Y aquí un listadito pequeño, créanme que reducido, de genes, estos son los símbolos de genes, importantísimos en cáncer, que están controlados por esos microRNAs, por cada uno de esos. Una diapositiva complementaria, esta, pone en la primera columna de nuevo la selección de microRNAs y en la segunda ahora lo que indican son los cánceres concretos en los que están implicados. La anterior ponía los genes que está controlando, ahora en cáncer, ¿no? Y como ven ustedes aquí en color naranja, sombreado en naranja, estarían los que se comportan como oncogénicos y sombreados en azul los que se comportan como supresores de tumores. Pero miren, P53. ¿Hay alguien que no conozca P53 aquí a estas alturas? El guardián del genoma, el gen supresor por excelencia, el sensor que tenemos. Cualquier daño en el DNA que proceda de donde proceda, de activación oncogénica, de lo que ustedes quieran, es reconocido por P53 que se pone en marcha. Pues va a haber algunas diapositivas de P53, pero aquí está la primera. Nos vamos a la parte izquierda. Todos estos microRNAs controlan directamente P53. De manera que si queremos que P53 desaparezca en un proceso cancerígeno, con lo cual perdemos el control más importante y garantizamos prácticamente la progresión tumoral, pues no hay que esperar a una mutación. Le echamos todas estas fieras encima, porque todos ellos tienen sitios de reconocimiento en la generosa región 3' UTR de P53. Pero, por otra parte, sabemos que hay otros microRNAs que están controlando otras moléculas que a su vez son inhibidoras de P53. Y el juego completo, con todos los datos completos, es muy complicado. O sea, ustedes no se imaginen jamás el control de la expresión de ningún gen que no sea un nudo de un network que tiene varias entradas y salidas. Y ustedes tienen que tocar algo para que aquello se deshaga un equilibrio. Pero no es fácil, porque siempre hay varias entradas que van a estar diciendo que P53 suba, varios mecanismos por los cuales puede bajar, otros que intervienen indirectamente, otros directamente. Entonces, es un ejemplo de cómo muchos microRNAs pueden actuar directamente sobre P53, pueden estar actuando, inhibiendo, por ejemplo, una de las típicas proteínas
que interviene en la degradación de P53 es MDM2. Este MDM2 está contenido por otra cohorte de microRNAs. Si estos microRNAs bajan, este sube y este se liquida a P53. Acciones directas, acciones indirectas. Pero luego, como verán, P53 a su vez es capaz de activar o inhibir otros microRNAs, cerrando estos loops, estos feedback que existen normalmente entre genes, no ya codificantes. Si no la pongan ustedes en el network, pongan moléculas de RNA moduladoras como los microRNAs, pongan factores de todo tipo, agiten la coctelera y tómense el cóctel. Si sabe bien, que es un poco lo que nos pasa, vivimos, luego debe de funcionar el sistema. El punto E4, microRNAs en todos lo que se llaman los hallmarks del cáncer, ¿no? En todos los procesos básicos del cáncer. Célula normal, un descontrol en la proliferación, aquí tienen ustedes los mejor y más estudiados y más representados en mayor cantidad de cánceres. En los procesos de invasión y metástasis, aquí tienen ustedes representativos, la angiogénesis, la inhibición de la apoptosis. No hay ni un solo proceso celular que no tenga una cohorte de microRNAs también consigo misma. Y aquí incluso la transición epitelio-mesénquima, que tanto nos recordarían algunos buenos amigos, esta que tienen que pasar el cáncer para primero prosperar y luego después hacer lo contrario para formar las metástasis, ¿no? Pues estos procesos, aparte de tener sus genes codificantes conocidos, obviamente tienen su cohorte también de microRNAs. Insisto, son dependientes de contexto. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de 1221 y 22 que pueden actuar como oncogenes, inhibiendo la expresión de un inhibidor de quinasas dependiente de ciclinas, como es P27, y esto es lo que sucede en carcinoma de tiroides, glioblastoma, carcinoma de próstata y carcinoma de pulmón. Pero si nos vamos a eritroleucemias, funciona como un gen supresor de tumor. En un caso fue sobreexpresado, en otro caso se bajó la expresión. En un caso se expresan unos genes blancos, en otras células se expresan otros. Es decir, es perfectamente comprensible que por un lado o por otro se den circunstancias para que puedan funcionar. Esto salió un comentario una vez en Nature que ponía la película esta famosa de Mr. Jekyll, o sea, Hyde y Jekyll, ¿no? Pues realmente cualquier microRNA puede funcionar de las dos maneras. Esto es más de lo mismo. Pasamos al punto 6 del decálogo. La redundancia. Ya les he dicho que cada microRNA es capaz de reprimir cientos de RNAs mensajeros y a su vez cada RNA mensajero puede ser blanco de múltiples RNAs distintos. Entonces, cuando se empezó a trabajar en los microRNAs, y esto lo sé perfectamente porque así empecé yo cogí un microRNA, seleccioné un RNA importante y saqué las conclusiones del efecto. Me lo publicaron y me quedé tan pancho y tan satisfecho. Hombre, eso en unas condiciones experimentales con una célula en donde uno mueve eso y tal, bien. Pero pretender entender a través de esa relación tan sencilla, 1-1, pretender entender si este efecto realmente depende de este microRNA o de este RNA mensajero es una simpleza. Nos vamos directamente a la parte final. La realidad es que tenemos múltiples microRNAs, múltiples RNA mensajeros y en constantes mecanismos de feedback positivos o negativos. Y habrá que ver qué es lo que pasa en cada tipo celular que tengamos en nuestras manos. De manera que esta es lo que se llama la aproximación del pathway o del network, ¿no? Para el control de la expresión génica. Y en esto es en lo que se está ahora, trabajando con pools de microRNAs y tratando de integrar datos genómicos de unos y otros para ir comprendiendo un poco el proceso. Lo de los competidores endógenos, pues, hombre, es un poco lo que nos quedaba por pensar, ¿no? Hemos dicho, un microRNA puede controlar varios RNAs mensajeros distintos. Pues si lo que nos interesa es ver el nivel de expresión del mensajero 1, el efecto del microRNA sobre el mensajero 1 que controle va a depender de la cantidad de expresión del 2, porque como se exprese mucho, va a hacer de competidor endógeno por el otro. Pero en realidad, cuando he señalado esto de competidores endógenos, me refiero incluso ya a casos más extremos. Es decir, que hay secuencias, como les pongo aquí, que son RNAs no codificantes largos,
pseudogenes, agárrense, una nueva función para los pseudogenes que se expresan. RNAs circulares e incluso en algunos casos las proteínas y RNAs que codifican RNAs, mensajeros, genes codificantes, pueden hacer de competidores endógenos. Miren, una cosa, otro gen supresor muy importante es PTEN. P es de fosfo y T de tensina, es fosfotensina. Bueno, es un punto clave en una vía de señalización del fosfatidil, inositol, 3'-fosfato. Entonces tenía un pseudogen. El pseudogen, pues mala suerte, cuando uno estaba detectando mutaciones, por ejemplo en cáncer, yo tengo una mutación en PTEN, pero ¿dónde? Y resulta que la encontraba uno en el pseudogen y decía, vaya, esta no vale, porque el pseudogen ya por definición, aunque algunos lleguen a transcribirse, obviamente no se traducen, ¿no? Pero ¿es importante que esté este pseudogen? Pues sí, porque tiene la misma región 3'-UTR que PTEN. Entonces, el grado de expresión de su pseudogen puede dejar libre al gen normal para que produzca una gran cantidad de ese gen supresor de tumores. Luego, los pseudogenes, como sistemas de competidores endógenos, para secuestrar microRNAs y que no vayan a donde hacen daño, ven ustedes que puede tener un significado. Pero ya les digo, lo más curioso han sido estos circulares. Este ejemplo que les pongo aquí es como muy paradigmático. Un RNA circular, esto es de, pues no sé, de este año creo. Ya es que no... Esto es posterior a estos trabajos de aquí, esta cita que pongo aquí. Hay un RNA circular que se llama CDR1, que se da en cerebelo, que tiene 60 sitios de reconocimiento para el MIR7 y solo se expresa en cerebelo, concretamente. Los neurólogos están teniendo que poner los vistas ahí, ¿no? Y a nosotros nos interesan todas estas cosas porque hay pues, cánceres como los glioblastomas, neuroblastomas, etcétera, que son muy, muy delicados. Y con respecto a los microRNAs circulatorios, hasta ahora estamos viendo células intactas, una célula tumoral. Las células tumorales están en un contexto en donde hay células estromáticas acompañantes, y no son células cualesquiera, porque son células, pues fibroblastos, macrófagos, células del sistema inmune que están allí infiltradas, células endoteliales, de capilares, de endotelio, y todo ello es necesario para que el cáncer vaya adelante. De hecho, tiene que haber un entente cordial, y se comunican entre unos y otros. Lo que no nos podíamos suponer es que se estaban mandando mails constantemente las células cancerígenas entre sí y las células cancerígenas con el estroma que les rodea, dando órdenes que en un momento determinado, como verán después, son para que una célula cancerígena aumente la capacidad metastática de otra o para acomodar el nicho a que se pueda formar la metástasis en un sitio correspondiente. Incluso en sistema nervioso se han descrito astrocitos que en principio no están implicados en proceso cancerígeno en glioblastoma, que son capaces de mandar mails perniciosos que llevan dentro microRNAs, como todo lo que les estoy comentando ahora, para silenciar el gen PTEN en las células del cáncer del sistema nervioso que se está produciendo. O sea que es una respuesta, son mail corruptos, en donde van microRNAs que hacen daño. Entonces, como les digo, una de las vías para ese entente que hay entre todas las células que están en el microambiente tumoral es a través de microRNAs, y entonces las células tumorales liberan los microRNAs o bien en exosomas, ahora lo veremos a continuación, que son ya nanovesículas, pero que tienen su propia cubierta membranosa, de hecho derivan de endosomas que están en el interior. Los cuerpos apoptóticos, que derivan de cuando una célula muere, por apoptosis quedan pequeños agrupamientos con su membrana, ¿no? Estos cuerpos apoptóticos se quedan con microRNAs que hay en el citoplasma y van a la sangre, y allí los tenemos. O, por ejemplo, directamente viajando en plasma o en suero, normalmente, y por eso son más estables, asociados con proteínas, como por ejemplo, qué curioso, la proteína argonauta 2. De manera que viajar el microRNA en sangre o en suero o en alguno de estos líquidos con argonauta es como decir viaja el complejo RISC, y al mismo tiempo que protege al microRNA de la degradación, en sangre hay ribonucleasas que están devorando aquello constantemente. Al mismo tiempo que lo protege, está preparado como cuando encuentre en la célula donde finalmente tenga aposento un RNA mensajero, va, se pega y funciona como tal, le inhibe la traducción o lo degrada. En orina,
en calostros, en saliva, y lo que se está viendo es la relevancia clínica que tienen realmente estos microRNAs. En los casos, como les pongo aquí, de suero y de saliva, la inmensa mayoría de los microRNA están en exosomas, por las características esas que les he dicho antes. Incluso, como ven ustedes, microRNAs codificados por virus también viajan en exosomas por la sangre. Aquí están los exosomas que está liberando una célula. De hecho, todas las células liberan exosomas, ¿eh? O sea, normalmente, si recuerdan ustedes de su bioquímica y biología molecular y biología celular, pues hay una forma de ir eliminando desechos y hay veces que realmente fabricamos en endosomas auténticas bolsas de basura que echamos al exterior, que son los exosomas, pero no solamente hacen eso. Se sabe que las células del sistema inmune, a través de exosomas, mandan proteínas, RNA, incluso DNA, que son órdenes que le interesan al desarrollo del sistema inmune. La comunicación entre la sangre del feto y de la madre supone un intercambio también de microRNAs. De manera que esto de los exosomas no es una característica exclusiva de las células tumorales, la ejercen de alguna manera todas las células. Pero las células cancerígenas lo hacen de una manera especial, por la cantidad y por lo pernicioso que es el mensaje que llevan, porque llevan microRNA sobreexpresados que están haciendo daño en esa célula porque es cancerígena. ¿De acuerdo? Y aquí tienen ustedes el sistema. Este es el sistema a través de multivesículas, cómo se generan los exosomas que van a la sangre, u otras veces directamente estos premicroRNAs unidos a argonauta o a otras proteínas que tienen que ver con metabolismo lipídico incluso, son suficientes como para que puedan salir, entrar en la sangre, estar protegidas, y eso sí, ya entran en células que tengan receptores que reconocen estas proteínas acompañantes de los microRNAs. Ese mundo estaba sucediendo. Y ya tenemos revisiones como esta, que yo les recomiendo mucho, que yo no sé si ya está, esta era la versión online, no sé si está publicada ya la versión escrita, pero es un oncogene que describe todo lo que hay sobre microRNAs como mediador en la comunicación entre células cancerígenas y células medioambientales. Está realmente muy bien, pero les voy a comentar algunos pequeños matices, muy rápido, muy rápido. Me paráis cuando se me va la pinza. Gracias. Miren, por ejemplo, células metastáticas de cáncer de mama, se sabe que mandan estos mail corruptos en exosomas, concretamente cuando llevan el MIR105, destruye las células endoteliales, abriendo pues, lo que son compartimentos para que prospere la metástasis. Este otro, los exosomas, lo que viene a decir es que no solamente llevan microRNAs libres, sino, como les dije, van con toda su maquinaria, con lo cual, incluso en algunos casos, la maquinaria de procesamiento, con el dicer incluso, o sea que hay de todo. Esto es un caso que realmente me sorprendió, porque es un experimento in vivo, en donde, aprovechando unas células malignas migratorias, procedentes de un tumor, y teniendo en cuenta los sistemas CRE-LOX de ingeniería genética, se le puso a estas células metastáticas el gen que producía la recombinasa CRE. Y aquí hay una serie de células que se llaman de tumores benignos, que van a tomar las vesículas que han producido estas células metastáticas y que contienen la recombinasa CRE. ¿Cómo sabemos que contienen la recombinasa CRE? Pues porque resulta que estas células tienen dos posibles señales de color y se pueden ver con microscopía intravital. De modo natural, por defecto, las vamos a ver rojas, pero si la recombinasa CRE entra, tiene unos sitios LOX adecuados para quitar esta señal de stop y el RFP, y queda el GFP y la célula se ve verde. Entonces se puede comprobar cómo esta célula ha sido capaz de hacer todo esto que estamos diciendo, y al final esta célula tumoral benigna que recibió la recombinasa CRE, que recibió el contenido de este exosoma, lo que ha hecho es adquirir el comportamiento metastático de esta. Es decir, las propias células tumorales son, cuando adquieren, por ejemplo, en este caso, un carácter metastático, y lo hacen a través de una combinación específica de microRNAs, y por supuesto los codificantes que modifican, ¿no?
pues es capaz de malignizar a otras células benignas que están incluso en su mismo microambiente. O si están en otro ambiente separado, pues separado, le da igual. Esto habla de... Aquí me entusiasmé yo, digo, voy a poner 20.000 ejemplos, pero vamos a ir pasando un poquito. Este es el ejemplo que les comenté de los astrocitos. La comunicación no es solo que las células tumorales mandan órdenes a través de los exosomas con microRNAs, sino que también las células tumorales las reciben de células ambientales. Este es el caso de los astrocitos actuando sobre la célula del tumor neurológico. Lecciones de los modelos animales. Miren, normalmente cuando la gente dice, y llega el clínico particularmente, a los biólogos nos hace siempre la pregunta, ¿y esto realmente tiene una consecuencia palpable en la enfermedad y tal? Entonces nosotros tenemos como argumento intermedio el hacer modelos animales. ¿Qué pasa si yo hago modelos animales en donde pues, hago alteraciones en microRNAs que yo creo que son importantes en su contribución al desarrollo del cáncer? Bueno, pues por ejemplo se sabe que los knockout para el gen que codifica la proteína Dicer, que era la nucleasa citoplasmática por excelencia, no viven. Ya de entrada necesitamos para vivir que haya microRNAs. Pero si está en heterocigosis sí, y entonces hay una propensión al desarrollo de tumores. Bajan los niveles de los microRNAs y esos ratones tienen una propensión al desarrollo de tumores. Luego cuando veamos que hay una bajada significativa de Dicer en un tumor, nos podemos echar a temblar, porque no es una predicción teórica, es que sabemos por un modelo animal que aquí va a haber una bajada realmente muy importante que puede contribuir. Por ejemplo, si hacemos un modelo animal con sobreexpresión de 1155, que es uno de los que están dentro de un gen no codificante, que se llama como los bolígrafos, BIC, pues esto, si lo hacemos en células B tempranas, lo que produce es una expansión preleucémica y finalmente unos linfomas B. Los knockout de P21 reducen los tumores de pulmón que han sido provocados por una mutación activante en KRAS. Los que sobreexpresan este clúster 17-22 desarrollan trastornos linfoproliferativos, sin que se les añada nada más. Entonces, caramba, no son solamente unos mediadores cualesquiera. No les voy a decir que son drivers en todo este proceso, pero casi, en según qué circunstancias. Pero bueno, no importa que sea driver, conductor súper importante para tenerlo en cuenta en un tumor. Hay veces que para que el tumor progrese, ya no es el driver que lo inicia, pues si realmente lo cortamos por ahí, pues me importa un pito. Es decir, es fundamental para que el cáncer no prospere o no haga recidivas. Y estos son algunos ejemplos en el sarcoma de Kaposi, el virus del sarcoma de Kaposi, el virus herpes asociado a sarcoma de Kaposi, que tiene un microRNA que en este caso, en lugar de empezar con HSA o MMU, empieza con VMIR, V de virus. Aquí no se han dado muchas vueltas, los virus lo han metido todos en el mismo saco, que es prácticamente igual que el 155, que ya les sonará de lo importante que es induciendo leucemias. Luego, por tanto, qué curioso, ¿no?, que estos virus estén precisamente detrás también de... Estos son casos del Epstein-Barr virus. Siguiente punto, causas de la desregulación de los microRNAs en cáncer. Bueno, aquí podemos ir un poquito más deprisa, aunque yo tenga unas cuantas diapositivas, porque casi se lo pueden imaginar. Pues son todas las causas que afectarían a cualquier gen. Anormalidades genéticas, cambios epigenéticos, control transcripcional, posttranscripcional, o porque fallan algunos elementos implicados en la biogénesis, en el procesamiento, ¿no? Dentro de las anormalidades genéticas, pues los microRNAs, como cualquier otro gen, utilizo una vez la palabra microRNA para referirme a lo que es el RNAS de 20-25, otras veces podría ser otras veces es el gen, perdónenme, pero creo que por el contexto me siguen, ¿no? Hay amplificaciones o deleciones, es decir, lo que se suele llamar CNVs, Copy Number Variation, ¿no? Hay mutaciones que pueden afectar a la secuencia de reconocimiento. Estas son muy raras. Hay algún caso descrito, pero es muy raro encontrar que un microRNA deja de funcionar porque ha habido una mutación que le afecte a su sequence. Como veremos después, las mutaciones más frecuentes afectan a los RNAs mensajeros en la región 3' OTR. Lo que sí se sabe es que casi el 50% de los microRNAs humanos están localizados en sitios frágiles del genoma humano o de ratón, sitios que son frecuentemente implicados en procesos de reordenamientos, de lecciones, etc. Los cambios epigenéticos, pues miren, aquí tenemos una situación típica en una célula normal,
Esto sería la secuencia de la en este caso ya cromatina, metonucleosomas también. Esto sería el promotor, el sitio de inicio de la transcripción. Estaríamos hablando de un gen microRNA, intergénico, con su promotor propio. Como ven, las islas CpG no metiladas están aquí, una isla CpG no metilada en la región promotora. Las histonas, las colas de histonas están acetiladas. Es decir, la situación típica para que este gen se esté expresando sería una situación, imagínense, una célula normal necesita de ese microRNA. Ese microRNA tiene una constitución epigenética que le permite de potencial actividad y por tanto solo faltaría que vinieran los factores de transcripción para ponerlo en marcha, pero entrarían sin llamar a la puerta. ¿Qué pasaría en una célula cancerígena con ese microRNA? Pues, por ejemplo, que nos cambia el patrón epigenético, metilamos las regiones del promotor, deacetilamos las histonas y entonces lo que conseguimos es que no se llegue a transcribir. Bueno, pues hay un porcentaje altísimo de microRNAs intergénicos que, estudiados desde este punto de vista, se ve que su inactivación es de naturaleza epigenética. Aquí tienen ustedes, de nuevo, la primera columna, microRNAs. Este 1203 es nuestro. No voy a hablar de lo que hemos hecho, pero sí voy a meter cuñillas publicitarias. Los blancos que se han demostrado, los genes blancos que se han demostrado, los cánceres en donde están implicados por su inactivación o alteración epigenética, y aquí el mecanismo por el que lo han hecho. Normalmente, como ven ustedes, es hipermetilación en la inmensa mayoría de los casos. Esto sería, pues, un poquito el contexto que les quiero decir. Las cosas son de ida y vuelta, y entrevuelta, y lazo. Aquí tenemos de nuevo microRNAs, aquí están target, pero ¿qué targets son estos? ¿Qué blancos son estos? Pues esto es una diacetilasa de histonas, esto es una metilasa del grupo copolicón implicada también en procesos de represión celular, estos son metiltraferasa, es decir, todos son efectores o modificadores epigenéticos, de manera que los microRNAs también pueden estar en un loop, como ven ustedes, en un feedback, pueden estar controlando a los modificadores epigenéticos. Y estos son los casos que en principio casi vamos a pasar volando, pero son los que les comentaba, en una relación pequeña de microRNAs, pero algunos muy importantes como el 223, que está implicado en muchos procesos linfoproliferativos, pueden tener unos mecanismos de acción que son muy distintos, actuando incluso sobre regiones promotoras, se vuelven al DNA, estas eran las excepciones. Si alguien quiere calentarse mucho la cabeza, se lo explico después como pregunta, si no, pasamos de ellos. Pero ven ustedes cómo aquí tienen el complejo Argonaut, depende de lo que queramos hacer, nos interesa un Mimix o un Antagomir, ¿no? Y además los sistemas son sintéticos, porque otra de las cosas que tenemos que vencer con el desarrollo sintético es conseguir que no reconozcan nada más que al blanco que ustedes quieran, no que tenga la posibilidad del natural, que tendría cientos de blancos, y entonces el efecto colateral podría ser tremendo. Es aprovechar que eso existe, que eso funciona, y fabricar un microRNA sintético, que los hay de diversas formas, en diversos formatos. Los hay en forma de cadenas dobles, en forma de cadenas sencillas, es decir, que para distinguirlo de lo que es simplemente una terapia antisentido, que también existen, es aprovechar la maquinaria de microRNAs. Depende de lo que usted quiera hacer, utiliza unas estrategias u otras, y desde luego lo que utilice como derivado artificial o sintético del microRNA, tiene usted que tener cuidado también de que no cause un estropicio y realmente vaya a tocarle a otros genes que sí nos interesa dejar como están. Muy bien. Sí. Has dicho que un porcentaje de los microRNAs intragénicos están en genes codificantes. ¿Estos se expresan autónomamente al gen o luego se liberan en el splicing, por ejemplo, si son intrones? ¿Cómo funciona? Sí, hay varios casos según estén en las secuencias exónicas o intrónicas. En las intrónicas normalmente la propia maquinaria de splicing los libera y ya tenemos unos fragmentitos de RNA que, como en alguna parte sean capaces de conseguir ese autoapareamiento y por tanto generar un sustrato para la acción de las nucleasas del proceso de biogénesis, lo utilizan. Entonces, digamos que ahí los niveles de expresión de ese microRNA dependen de los niveles de expresión del gen hospedador y de que esté funcionando sus mecanismos de procesamiento normal, ¿no?
¿Y suelen ser reguladores de ese mismo gen o de otros genes? Eso es una pregunta muy interesante. No lo sé, no conozco ningún caso de que el propio gen se esté autorregulando. Sí, Notch1, un oncogen. Lo que pasa es que no está demostrado todavía, pero un 4400 y pico de los microRNAs está codificado dentro. Entonces, este microRNA está controlando un gen que indirectamente, a su vez, controla la activación de Notch. No directamente, pero sí indirectamente. Que eso ya sería el colmo. O sea, que un gen se fabrica y además se está fabricando un propio sistema para regularse, ¿no? Pues además, si están en intrones, supongo que depende de la variante de splicing que haya en una célula u otra, podrían generarse Claro. microRNAs o no. Normalmente en cada tejido suele haber unos transcritos que son los más frecuentes, pero todos los transcritos que se hayan quedado sin liberar ese intrón probablemente no lleguen a... Les queda una última posibilidad, estoy siendo muy especulativo, pero les queda una última posibilidad, y es que algún transcrito que no ha eliminado esa secuencia potencialmente microRNA y que ha quedado, digamos, como dentro de un exón, todavía entre en el juego de las secuencias que llamamos exónicas, microRNAs exónicos. No sé cómo será, pero ya le digo, típicamente cuando se encuentran en los intrones se les llama de una manera, se comportan de una manera totalmente paralela a la cantidad de transcrito que elimina ese intrón. Eso seguro. Usted la oigo ya desde aquí, bueno, pero sus compañeros no. Sí. Que dentro un poco de lo que estabais hablando, se han encontrado microRNAs que típicamente estén implicados en la formación de tumores en genes que además se ven, o sea, que dependan de la expresión de genes que además se ven favorecidos en la formación de tumores. Sí, sí. Sí, ese podría ser un caso, no sé que les he comentado antes. De una manera directa o indirecta los hay, sí. Indirecta seguro, todos los networks que hemos visto dentro del propio gen, pero indirecta seguro. Esto es el mundo de los microRNAs. Fíjense toda la que estamos montando y parece que tiene toda la solución en las manos. No nos olvidemos de que el que realmente hace las cosas es el gen codificante y es la proteína. No perdamos las proporciones. Es la proteína, cuidado. Si no hay proteína no hay nada que hacer. El microRNA solo no hace nada. Lo que hace es modular las proteínas. Luego, por tanto, los modelos animales nos dicen que no obstante con que toquemos algunos microRNAs, las consecuencias sobre las proteínas son tan dramáticas que estimulan notoria y significativamente el riesgo de desarrollar cáncer. Y ahora, eso sí, a nivel artificial, nosotros podemos utilizar los microRNAs para hacer un efecto knockdown, pero casi knockout, porque podemos conseguir que bajen los niveles de expresión de una manera tan grande, artificialmente muy superior a la que está ocurriendo de modo natural, y entonces como herramienta terapéutica pueden ser mucho más eficaces que lo eran los naturales dentro de la célula, porque hemos potenciado el sistema artificial, ¿no? Ahora, cuidado, los microRNAs siempre serán un ajuste fino de sintonía y tendrán importancia mientras existan los genes codificantes. Si no hay genes codificantes, punto y final. Y si ya hay una mutación activante en un gen de estos, pues lo único que nos queda, eso sí, es bajarle un poco los humos. Sí. Los microRNAs podrían interaccionar entre sí, o sea, modificando directamente su transcripción o su control transcripcional. Cuando ustedes me preguntan esto, bueno, yo no he leído nada, lo cual no quiere decir mucho, porque otro puede que tenga una información que yo no tengo. Pero tendría que decirle siempre, puede ser, puede ser. Yo no conozco ningún caso, pero por poder ser, perfectamente. Es una idea sensacional para ver autorregulación de microRNAs y ponerse a trabajar en ello. La invito. Primero predicciones teóricas, ¿no? Y luego... Estos chicos están muy bien enseñados. Preguntan mucho, ¿eh? Si nadie tiene más, es que yo tengo unas cuantas filosóficas, o sea, que si no las hablo con él después. Esa después. Pues yo tengo un par de preguntas más bien teóricas sobre lo último que has dicho de que, bueno, partiendo de que el cáncer es complicado establecer una causa porque es multifactorial, que es el ambiente, fallo del sistema inmunitario, etc. Para llevar una idea de los microRNAs, me gustaría saber realmente su descubrimiento, la importancia es realmente por su aplicación terapéutica, más por lo que pueda ser la causa de que
un gen, porque tú has dicho que tiene más bien un efecto natural knockdown que knockout, entonces, y que fundamentalmente lo que puede fallar es el gen en sí, la mutación es en el gen, o sea, eso es, ¿no? Que es, realmente la importancia es terapéutica de los microRNAs, más que en estado natural esté... Sí, vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. El hecho de que no sea el novio en la boda no quiere decir que haya bodas y no hay invitados. Y esto es importante. Luego las importancias son relativas, ¿no? Lo que sabemos sobre la capacidad de actuar por sí solos los microRNAs es cuando modificamos un clúster o un microRNA solo en modelos animales y ya vemos que hacen daño. Pero hacen daño porque existen unas proteínas codificantes que se van viendo afectadas, ¿no? Los perfiles de expresión de los microRNA son bastante estables y se han encontrado cambios específicos de los microRNA relacionados con descontrol de proliferación, porque simple y llanamente es que nos han cambiado los microRNA que están controlando todas las ciclinas, las quinasa dependiente de ciclinas, es decir, todos los elementos de ciclo. Obviamente, cuando están estos, lo que estamos contribuyendo es a que haya un descontrol del ciclo de proliferación celular. ¿Sería lo mismo en el cáncer si no están esos microRNAs? Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, evidentemente las ciclinas pueden mutar, pueden hacer lo que usted quiera, pero si hay una serie de microRNAs, que hay una serie de quinasas dependientes de ciclinas, les bajan suficientemente la expresión, entramos en el mundo real de la genética, que aparte de cualitativo es cuantitativo, si es que algunos de aquí nos dicen que sea solo cuantitativo, que también lo podríamos discutir. Y bajar los niveles de expresión de un gen determinado por debajo de ciertos niveles puede ser ya decisivo, ¿no? Es decir, entiende, no es tan fácil decirlo. Sigo con el razonamiento que usted hace. Llegando a esa concepción del tema, ahora vemos que los perfiles de microRNA nos podían estar diciendo estas células tienen un descontrol de proliferación, estas células están en capacidad de ser angiogénicas, estas células están en capacidad de invadir, parece que son metastáticas, y fíjense ustedes todo lo que nos está dando de información desde el punto de vista de biomarcadores de procesos celulares. Y luego, por último, si yo domestico el sistema y artificialmente los utilizo en terapia génica, pues ya redondeo la faena. Pero no es el todo el nada, ¿no? O sea, es un elemento que es fundamental, obviamente. Es como cuando la epigenética realmente casi no se tenía en cuenta. Y después se dio uno cuenta que no, que realmente la genética fabrica la epigenética es modificada por factores ambientales, se cierra el círculo, y los microRNAs hay gente que los mete dentro de lo que es epigenética y otros que no, según el sentido más o menos restrictivo que se tenga del término, ¿no? De manera que yo diría que son muy importantes, pero si quiere usted, con el símil de la boda, no incluso cualquier invitado, los de la familia del novio y de la novia. Porque si los ven, se le enganchan. Los otros dan la mano. Y lo último es que usted ha hablado de mirnoma y que, bueno, lógicamente es un tema complicado porque tiene muchas funciones. Tiene, como usted ha dicho, una parte codificante y no codificante. Y me gustaría saber si se puede aplicar este concepto de heredabilidad, qué importancia tiene el ambiente o si pasa de generación en generación el mirnoma, ¿no? Entre generaciones, el poseer un individuo determinados en microRNAs, ¿no? Hijo determinado de microRNA, o sea, se puede aplicar un poco qué es determinante en que uno herede ciertos microRNAs con la tendencia a cáncer, ¿no? Vamos a empezar desde el principio para entender el asunto. Usted tiene los microRNAs, son genes de origen. A veces genes propios, con sus propios promotores y demás, y otras veces están dentro de otro. Inicia usted el proceso de desarrollo y de diferenciación. Entonces, no hay ningún proceso de desarrollo y de diferenciación que no cuente con que está habiendo cambios en los patrones de expresión de genes clásicos y que eso esté modulado por microRNAs. Ninguno. Y además hay una cierta estabilidad, de manera que uno repetidamente, cada vez que pasa por el mismo estado de desarrollo, se encuentra con el mismo perfil de microRNAs. Esto se lo puedo garantizar yo en el sentido del desarrollo de todo lo que son las células del sistema hematopoyético. Hay perfiles de microRNA, estoy hablando de la normalidad, del desarrollo normal, que van paralelos a los cambios de expresión clásica de genes absolutamente maestros en lo que es el proceso de diferenciación y los van acompañando. Yo tengo perfiles que me dicen, esta es una célula doble negativa, esta es doble positiva, esta ha pasado ya por aquí, por tal y por cual. De manera que eso es así.
En cáncer, vuelvo a decir lo mismo, paso otra vez lo mismo. Hay una gran estabilidad de estos patrones y una gran fiabilidad como para considerarlo como buenas herramientas de diagnóstico, pronóstico, etcétera, ¿no? Siempre y cuando pues ahora lleguen los colegas clínicos y empiecen a hacer tal porcentaje de asociaciones que coincida de una manera tan bestial que diga es un buen biomarcador. Es decir, porque no basta con decir que un microRNA controla este proceso de diferenciación o contribuye a este cáncer, sino que para que sea un buen biomarcador quiere decir que cuando usted lo utilice en la práctica clínica, automáticamente está suponiendo el efecto que se deriva, y eso no ocurre siempre. Pero bueno, pueden ser buenos biomarcadores, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo el temor que veo, fíjese, es lo de las biopsias líquidas. Yo en alguna tesis doctoral que he estado sobre microRNAs, decían, trabajamos con microRNA de biopsia líquida. Y he dicho, pero ¿son procedentes de exosomas o no? Y tal. Porque yo, comparando los resultados de distintos gente trabajando con biopsias líquidas y con perfiles de microRNA, he encontrado una variación muy grande. Ahí sí que me da mucho miedo. Pero claro, es que si usted tiene, por ejemplo, en sangre, que es donde más se estudia, en suero, ¿no? Plasma, si usted analiza ahí todos los perfiles, la expresión de RNA, los RNA libres, bueno, primero la sangre es un vertedero en donde llega todo, de todas las células. Y de hecho hay células linfocitarias que están mandando también sus correspondientes exosomas allí. Ahí sí que habría que tener cuidado a la hora de interpretar los perfiles. Por otra parte, se sabe que hay nucleasas libres. Vale, nos quedan los RNAs que están protegidos. Pero es que yo he visto cambios en los procesos de expresión de microRNA circulantes con la dieta, con el estrés, con hipoxia, con que pinches al individuo y tomes la muestra después de una venopunción. Y ahí parece que ese terreno hay que clarificarlo un poco más y seleccionar un poco más qué es lo que queremos. Probablemente los que están dentro de exomas y que nosotros sabemos perfectamente y que controlamos y tal, sean los que den las aproximaciones mejores a la utilización como biomarcadores indicativos de lo que puede ser un desarrollo cancerígeno en sangre o en materia circulante. Pero en fin, eso es una opinión mía, ¿eh? Ustedes cuando me oigan a mí toman nota y dice 1, después miran el RNA mensajero 2, el 3, el 4 y van integrando y van sacando sus... Vale. Con esta conferencia terminamos el ciclo de las primeras jornadas. En nombre de todos los profesores, daros las gracias por la participación, pedir disculpas por los errores que hayamos podido cometer, tener en cuenta que son las primeras y esperemos que no sean las últimas. Si os prometemos que en las próximas ediciones mejoraremos, podemos mejorar los